Y por la gracia del Señor vamos a entrar en un tema muy importante, pero antes de meditar en la palabra del Señor nos vamos a enfocar un poquito en unos anuncios que son supremamente importantes. Este último domingo de diciembre, culminando este año por la gracia del Señor, vamos a tener nuestro culto a las 7 de la noche, un tiempo especial de agradecimiento a Dios, pero también queremos resaltar que durante la mañana y en el transcurrir del día un ayuno a nivel local. El propósito es por las necesidades específicas de nuestra congregación. Así que también tendremos una bendición y una participación interesante a quienes podamos estar en el ayuno. Esto es una tremenda bendición, un ayuno de acción de gracias. También los niños a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro programa de clase de escuela dominical, muy juiciosos, muy enfocados. Y durante el mes de diciembre hacemos un reconocimiento a los hermanos que se han sumado desde sus hogares al propósito de nuestras alboradas los domingos, en el propósito de obras en proyección y el trabajo en la congregación local. También los sábados tenemos nuestros programas de conquistadores pentecostales. Con las damas venimos trabajando los jueves y haciendo también una invitación especial los martes de discipulado y oración con unas enseñanzas enfocadas en nuestra formación hacia el servicio y complementos en nuestro programa Refan. Los sectores Refan y rutas de visitas misioneras se han podido desarrollar de acuerdo a los propósitos que se nos han otorgado y a la gracia que el Señor nos ha dado para hacer estas actividades de acuerdo a las necesidades de cada sector. Queremos hacer un reconocimiento especial y al mismo tiempo reiterar nuestra necesidad de continuar muy juiciosos sumados al programa de los miércoles de vigilia de oración por nuestros familiares inconversos y agradeciendo a los hermanos que durante todo este año, la segunda semana de mes, la dedicamos muy temprano en la madrugada para hacer esa alborada de oración y clamor por los hijos de los creyentes. Vale la pena resaltar que hasta que tengamos nueva reunión administrativa y organización local, haciendo nuevos ajustes, continuaremos nuestros cultos y transmisiones martes, jueves y sábados a las 7 de la noche y domingos presencialidad en la gracia de Dios. No tendremos transmisiones. En algunos casos de pronto por alguna situación se subió solo alguna participación de la enseñanza, pero lo ideal es que estemos todos en unidad participando de la bendición del Señor mientras se nos da la oportunidad y que nada extraordinario ocurra. Un reconocimiento también muy especial a quienes con amor a la obra han participado de su mayordomía, reconociendo que el trabajo en el Señor no es en vano y que todo lo que cada uno puede consagrar en el nombre de Jesús obtendrá su recompensa. Listo. Así entonces hemos mencionado nuestros anuncios más importantes y vamos a orar para que Dios nos bendiga de una manera bien especial con este tema de gran trascendencia en nuestra vida cristiana: espiritualidad familiar. Vamos a ubicarnos allí en la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 26 en adelante, a lo cual la Biblia dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Vamos a orar para que Dios nos permita entender bien este propósito de este tema: espiritualidad familiar. Quiero hacer un recuento importante acerca de los elementos que trascienden en lo que tiene que ver con nuestra vida agradable a Dios. Así que oremos y que Dios bendiga este espacio. Soberano Rey de Gloria, invoco tu nombre, Jesús, en bendición de todas las familias que podemos ser edificados a través de esta enseñanza, que en el mismo momento tenemos ese enfoque hacia los hogares y a la visión de nuestras damas dorcas en la congregación, y el objetivo es cultivar la fe y la visión de nuestros procesos a la luz de las Sagradas Escrituras
y enfocarnos en lo importante de la espiritualidad familiar. En tu nombre, Jesús, este tema que sea una bendición. Usa mi vida y que nuestros oídos espirituales estén sensibles para poner por obra los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto bíblico encontramos una razón muy importante. La buena espiritualidad familiar depende en gran medida de cómo nos acercamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no solo por causa de la necesidad, sino por nuestro deseo de ver respuestas en su voluntad. Pues también dice que los que no aceptaron tener en cuenta a Dios en su proyecto de vida, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De ahí vienen entonces ese tipo de ideologías y de orientaciones contra la naturaleza, a lo cual dice el texto bíblico, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y asimismo también los hombres. Entendamos entonces este asunto importante. El espíritu que opera en el mundo destruye hogares al desobedecer e ignorar el poder de Dios por la predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Definitivamente las cosas cambian cuando en las personas hay un vivo deseo de vivir la palabra de Dios. Pero nadie puede vivir lo que no sabe. Por eso es tan importante entender que la Biblia es ese manual perfecto que Dios ha diseñado, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. El mejor manual de propósito de vida es la Biblia y es trascendental en nuestros procesos todos los días. Seguimos leyendo el primer capítulo de Romanos para entender qué pasó con la espiritualidad del ser humano alejado de Dios. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, podemos ver que este tipo de conductas son elecciones que el mismo ser humano toma como resultado de haber sido rebelde frente al propósito de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mientras el ser humano endurece el corazón y se ensoberbece y cierra su oído para no recibir el consejo, entonces tiene como resultado una concupiscencia corrupta que lo lleva a vivir cosas que no convienen. La buena espiritualidad de la familia siempre será el resultado de valorar el mensaje de Dios. Hoy en día muchos simplemente escuchan algo y si no les parece tan atractivo, entonces simplemente lo cambian y escogen oír otra cosa. Pero qué bueno nosotros entender siempre, cada día más, que Dios nos dice lo que sea necesario, aunque no siempre nos guste. Si queremos tener una excelente vida espiritual como familia, debemos resaltar que los mejores principios de vida social, emocional, moral, espiritual, todo está en la Biblia y es el mejor manual. Pero cuando el ser humano le da la espalda a Dios y a su palabra, entonces viene la retribución debida a su extravío por causa de que han obtenido un entendimiento reprobado, ajenos a la vida de Dios. Pues dice la Escritura desde el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y ahí empieza a hacer una lista de pecados en los cuales el ser humano suele vivir mientras le ha dado la espalda a la predicación del Evangelio completo y al someterse a Cristo. Hay gente que dice, sí hermano, yo soy muy fiel, yo amo al Señor, pero nunca se preocupan por participar de manera activa del desarrollo de la obra de Dios. Es más, hay gente que lleva tiempo de conocer el amor y la gracia de Dios por causa de la predicación, reuniones familiares de amistad y otras actividades, pero hay una dificultad enorme para congregarse. ¿En dónde está el problema? Porque muchas veces desde la dirección, la orientación y la consejería se insiste en gran manera de que
cuidemos nuestra membresía y de que participemos con amor y con fidelidad de ello. Pero hay quienes sencillamente no lo hacen, aunque, bueno, algunos quizá podrían tener excusa, pero si nos vamos a la Biblia, ¿qué excusa tendremos delante de Dios que conoce lo más íntimo de nuestra mente y lo más sincero de nuestro corazón? Cuando no está el ser humano enfocado entonces en el plan de Dios por la palabra, termina atestado de lo que dice esta escritura a partir del verso 29. Llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero ahí no se acaba todo, la lista continúa. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el resultado de la espiritualidad del mundo cuando no se preocupa por entender la esencia de las doctrinas de Dios, porque hay comezón de oír para escuchar muchas otras cosas, pero hay escasez de sentimientos en el corazón de muchos para aferrarse a las verdades de Dios. Por lo cual también dice la Biblia en el verso 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, a semejanza de lo que también dice la Biblia en la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas hablando de las obras de la carne, donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero aquí agrega, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Uno ve que hay gente que aplaude y celebra el libertinaje y la vida de pecado que tienen otras personas. Y qué bueno que nosotros seamos celosos en el mejor sentido de la palabra por cuidar nuestros principios. Es por eso que nosotros predicamos nueva vida y resurrección por causa del Evangelio. Pues también el Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él y también pues participamos de ese buen sentir en el bautismo. Entonces, Colosenses 3:1 nos orienta de parte de Dios. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia en Colosa y hoy para todos nosotros. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado con Cristo y por eso vivimos hoy una nueva identidad, un nuevo legado, un nuevo carácter, resultado de la formación de unos nuevos hábitos. En Cristo entonces nos enfocamos en buscar las cosas de arriba. En culto anterior mencionaba algo y es que el Señor dice, mirad lo que es invisible, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Busquemos ese propósito de la eternidad en la presencia del Señor, pues Él es el dueño del poder y como dice la Escritura, sentado a la diestra, hablando de su poder, su soberanía y resaltando el señorío de Cristo en nuestra vida cotidiana. El versículo 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira en la arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto. Cuando alguien no ha muerto verdaderamente a su naturaleza de pecado, entonces, aunque parece que está en la iglesia, termina haciendo y termina gustando de cosas que Dios no quiere. Y si algo debemos cuidar es nuestro testimonio y el valor de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Pues también dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso podemos decir que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Para que no hubiese desorden en el éxito de la vida espiritual de nuestras familias, Dios estableció unos roles en el seno del hogar. Colosenses 3:18 nos empieza a mostrar la función desde el concepto bíblico para cada uno de los miembros del hogar. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay algunos que malinterpretan esta causa de sujeción, pero analicemos lo siguiente, ¿por qué nos sometemos a Cristo? Algunos dicen por miedo de la condenación, otros dicen porque alguien me invitó y me insistió y hasta me convenció.
pero realmente si usted y yo nos sujetamos a Cristo, debe ser primero por amor, porque entendimos cuál amor nos ha dado el Padre, cómo Él en su manifestación en carne sufrió el escarnio y el vituperio y se entregó como sustituto. El castigo era para nosotros por pecadores, pero el justo padeció por causa nuestra. Entonces nuestra sujeción a Dios es en correspondencia a su amor y en agradecimiento por su gracia. Así que de esa misma forma también esa esposa puede sentirse honrada por su marido, puede sentirse amada y para ella será un honor estar sujeta a su esposo. Pero si ese hombre no la ama lo suficiente y no comparte lo que ella requiere y necesita, muy difícilmente esa mujer se sentirá satisfecha para también participar de su sujeción a quien ama. Porque algunos creen que esa sujeción es subyugar, tener como una camisa de fuerza y en ningún sentido aplica para eso. La sujeción es en relación de cómo usted y yo nos sometemos a Cristo por causa de la verdad que nos ha sido revelada y del regalo maravilloso que nos entregó. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque también la Biblia dice que cuando alguien es áspero con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Hay gente que no puede pasar su oración más allá del techo porque tienen problemas de comunicación en lo interior de la casa y después dicen, pero ¿por qué será que ese hombre es tan frío? Parece una paleta, como que no se desarrolla en la vida espiritual y a veces está escuchando la palabra y termina dormido. Otras veces dice que él puede orar acostado y que nunca se arrodilla y cosas como esas son el resultado de problemas de comunicación en la familia, donde eso termina estorbando en la comunicación con Dios también. El consejo para ella es: sujétese, pero ese principio va de acuerdo al amor y a cómo se siente honrada por él. Pero al marido le dice, ame a su esposa y no sea áspero con ella. Pues ciertamente cuando se es áspero se pierde la calidad de buena relación y se tienen problemas con Dios. Pero es Dios también puntual a la visión de los hijos, diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay algunos que solamente les dicen cosas a los hijos para provocarlos a ira. Y lo que dice es, no los exasperéis, sino más bien tenga cuidado para que no se desalienten. Dios estableció los roles. ¿Cómo considera entonces que debe ser su rol? Lo primero que debemos definir entonces es qué es un rol, aunque ya miramos desde la Biblia cuáles son nuestros roles. Primero, ese rol es adaptación gráfica de la voz inglesa role, tomada a su vez del francés, pero que en nosotros se emplea específicamente en sociología o en psicología, digámoslo aquí en vida cristiana, con el sentido de desarrollar un papel, de ejecutar una buena función y que cada uno cumpla lo que le compete en bendición de la casa, en bendición de la familia. Dios estableció los roles y aplica ejemplos. Voy a hablar de un ejemplo sencillo. El rol materno no se puede sustituir cuando la mujer está en condiciones de asumirlo. Ya sería muy distinto cuando tiene un problema severo de salud mental o emocional o que tiene problemas terribles de salud en otras áreas físicas y entonces sencillamente al no estar en condiciones no podría asumir su rol. Pero mientras esté en excelentes condiciones desarrollará naturalmente su rol y es el ideal. Esto como un ejemplo de lo que son los roles y uno de los roles más difíciles de sustituir es el rol de una madre. Y por eso cuando alguien está levantando hijos sin la ayuda de una mujer, enfrenta un gran reto. Lo mismo cuando una mujer levanta familia sin la ayuda del varón. Eso en el largo plazo trae problemas. La ausencia de paternidad genera vacíos en la identidad y en la forma de pensamiento del jovencito, como también en la señorita. Cuando no tiene esa figura de paternidad, termina buscando eso en otros hombres y muchas jóvenes han caído en pecado y en problemas muy serios de convivencia después de su adolescencia por vacíos de ese rol en el hogar. Entonces uno puede encontrar el rol de la madre basado en los principios de la mujer virtuosa de Proverbios 31, en donde su marido también la alaba, donde es una mujer que
da un realce a la visión de la familia y que su hogar realmente es distinguido en todo lugar por causa de ese buen rol que desarrolla como administrativa y colaboradora y como ayuda idónea en la bendición de esa casa. Pero hay que tener en cuenta que la autoridad del hogar va centralizada. El epicentro de todo es Jesucristo. Cuando Dios es el que manda en el hogar, hay sabiduría para discernir lo que conviene en cada aplicación y en cada decisión que se tenga que tomar. Y eso también lo muestra de algún modo la palabra en la epístola de Timoteo capítulo 3, el versículo 12, a lo cual también lo vamos a leer, porque es supremamente importante. Entonces, primera a Timoteo, gloria al nombre de Jesús. En el capítulo 3, el verso 12, la Biblia dice: los diáconos, hablando del buen servidor, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, la autoridad central. Pero si hablamos del obispo, del que predica, del que enseña, del que pastorea, del que apacienta, también dice el versículo 5 del capítulo 3, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que es supremamente importante tanto el rol del padre como el de la madre que estén centralizados dentro de la figura que Dios mismo establece, tanto si se ejerce un ministerio o si se ejerce el rol de diácono en el avance de la obra de la iglesia. La relación debe ser dinámica, pero firme. Hay momentos donde se puede participar de la flexibilidad de las reglas, pero sin necesidad de ser alcahuetes. Todo tiene una justa medida y un justo proceso. ¿Por qué es tan importante? Porque esto también afecta cómo se relacionan las emociones del hogar. Es importancia de afecto y responsabilidad, pero con límites. Esto es importante. De todas estas citas voy a citar ahora 1 Corintios 14:40. La carta a los Corintios da unos ejemplos muy prácticos porque uno encuentra que los Corintios era una congregación que, aunque procuraban llenarse del Espíritu Santo, tenían unos problemas un poco serios en cuanto a conductas y comportamientos y algunas decisiones que tomar. Primero a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 40 define lo siguiente: pero hágase decentemente y con orden. Si alguien es ordenado, ese se llama Jesús. Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto, si alguien tiene el Espíritu de Dios, también debe preocuparse por ordenar su casa. Y qué bueno que no nos preocupemos solamente por ordenar las cosas en el sentido secular. Hay un principio más grande y es el nivel de la vida espiritual de los miembros de casa. Pero ¿qué pasa? Tenemos ejemplos prácticos. Resulta que la niña desde muy pequeñita se le empezó a usar leggings y un estilo de ropa que le parecía muy cómodo, pero después cuando tiene unos 14, 15, 16, ya no quiere usar vestido porque nunca desde más pequeñita se le enseñó a usar el vestido de acuerdo al pudor, la modestia, el decoro, el atavío, la castidad, la moderación y demás. Tampoco se le orientaron principios, entonces siempre se le vistió de una manera diferente y cuando quiere entonces que aplique como tal los otros principios de acuerdo a el atavío de mujer virtuosa, ya no los desea porque desde más pequeñita no se le educó. Igual pasa con los varoncitos, porque hay jovencitos que ven que el papá mantiene sin camisa en la casa y entonces eso como que no hay esa misma responsabilidad o ese mismo criterio de límites y entonces simplemente él también hace lo mismo y cuando ya es un muchacho de 18, de 20 años, pueden haber otras personas en casa y le parece normal quedarse sin camisa y realmente no lo hacemos de pronto como un comentario de acoso, sino que hay unos criterios que ubican nuestra identidad. El padre debe dar un excelente ejemplo si en su casa hay señoritas. Aún mayor es la responsabilidad si está en un hogar ensamblado, en donde hay hijas de ella, donde él viene a ser padrastro y que debe cuidar la figura de paternidad en algún sentido por lo que ahora asumió después de que conforma una familia ensamblada. Entonces hay responsabilidades que definen identidad.
Para eso voy a hablar de los pilares de educación en el hogar. La vida cristiana es como esta mesa. Esta mesita tiene 4 paticas. La familia tiene 4 pilares en los cuales se desarrolla. El primer pilar vamos a mencionar lo que es la enseñanza. Y es importante, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, como dice la escritura en Josué: nunca se aparta de tu boca este libro de ley, de día y de noche medita en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito está cuando guardamos la enseñanza de la palabra. Pero para tener autoridad en esa enseñanza es necesario tener ejemplo, que es la otra patica de la mesa. Porque ¿cómo podemos decir algo donde no nos ven? Hay muchachos que no oran porque es que no ven a sus papás orando. Hay muchachitos que no les apetece asistir al lugar de culto o a la clase de escuela dominical porque ven que sus padres de familia son negligentes para participar del culto. Entonces, para poder enseñar se necesita dar ejemplo. La autoridad moral pesa más que las mismas palabras. Pero para tener un resultado a largo plazo hay que orientar a través de la disciplina, que es esa forma de... muchas veces la disciplina es impuesta o es autónoma. En el caso del militar, recibe una disciplina impuesta, o lo hace o voltea. Mientras que el que quiere ser exitoso, por ejemplo, el caso de un médico o de una carrera de demasiada exigencia o de un deporte de mucha fuerza, es gente que se autodisciplina por amor a un premio. Entonces hay momentos en el hogar donde la disciplina hay que imponerla, pero también hay momentos en donde hay que educar para que ese jovencito o aquel que está desarrollándose en el hogar sienta el deseo de tener éxito y entonces pueda autoexigirse para cumplir sus sueños. Debemos enseñar para que haya autoridad, hay que dar ejemplo, hay que educar sobre la disciplina, que es forjar el carácter a través de hábitos y crear un propósito a largo plazo, pero esto no funciona si no hay amor. Sobre todo, lo que hay que hacer en el hogar es cultivar el amor. Hay familias que pasan los meses y no salen a comerse en un helado. Otros pasan los meses y ni siquiera le echan un chocolatico por ahí escondidito al bolso de la esposa, como para darle una sorpresita. Hay algunos que de novios, ay, tan bonito este lunar, pero después de un par de años de casados, oiga, debería quitarse esa verruguita. ¿Cómo puede ser que se pierda el amor? El amor es algo que hay que cultivar, el amor es algo que hay que desarrollar y que hay que darle un proceso todos los días. Así que creo que estos pilares son supremamente importantes. La familia cristiana debe ser un modelo de vida social. ¿Por qué? La gente está mirando a ese cristiano. Y si ese cristiano no tiene buen testimonio, la gente dice: pero ¿para qué será vivir evangélico si no vive bien? Dios quiere que marquemos la diferencia. Porque realmente el mejor sermón no son las palabras bonitas. El mejor sermón es una vida agradable a Dios, donde se da un testimonio de impacto a todos aquellos que nos rodean también. Qué bendición entender estos principios. Aplicaciones puntuales para ver fruto. Entonces, debemos tener en cuenta: el padre es el que enseña y proyecta su sentido práctico al enfrentar las situaciones propias de la cotidianidad. Ese debe ser el varón que pone la cabeza frente a las adversidades y direcciona los procesos, pero cuenta con la voz de su esposa. Ahora, hay momentos donde los papás dicen: voy a consultar con los hijos, pero aquí hay algo importante. Si el hijo ha desarrollado un buen criterio, tiene madurez y también aporta, entonces en ese orden de ideas también participa en la toma de decisiones. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque algunos les dan como ese poder y esa facultad a los hijos de elegir, pero los hijos a veces no están aportando en el hogar. Y no necesariamente tienen que aportar económicamente, porque hay algunos que lo interpretan por ahí. No, hay hijos que pueden aportar con su ejemplo, con su apoyo, con su bendición de identidad, con esa buena moral, con esa buena actitud en la bendición de la resolución de conflictos de casa. Entonces, ahí pueden tener una participación supremamente valiosa. Otra aplicación importante para tener fruto y que debemos tener en cuenta: la madre, aunque también enseña
Su papel está más enmarcado dentro de la ternura en el hogar, que es parte de su esencia, porque se ha dado de que el ser hombre a veces es un poco más frío, más tenso, menos práctico en cuanto a los sentimientos. Pero ellas por naturaleza suelen ser detallistas, observadoras, colores, ponen a hacer figuras, decoran. Entonces hay que darle equilibrio a ese rol en ese buen sentido. Otra aplicación importante, los roles en cuanto al el carácter de ser familia. Padre masculino, madre esa feminidad. Desempeñar sus roles en beneficio integral, biológico, ético y moral de toda la familia en el plan de Dios. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque hoy hay una cantidad de reformas que se están promoviendo a nivel secular, ajenos a la ley de Dios, en donde quieren hacer el matrimonio igualitario, más exactamente diciendo hombre con hombre, mujer con mujer, y entonces en dónde están los roles de integralidad cuando hay que formar en ese jovencito, en esa niña o en ese adolescente la identidad de los perfiles, de lo que es padre o de lo que es madre y de lo que cada uno cumple en el modelo que Dios diseñó. Una cosa es el diseño de Dios y otra cosa son los conceptos humanos, pero ¿qué es más importante? Ahí cada uno podemos reflexionar. Hay un propósito biológico, ético y moral. Yo me imagino el problema, solamente por mencionar, cuando dos hombres adoptan una niña y la niña viene en su etapa de desarrollar su adolescencia, su pubertad y empieza a experimentar situaciones en su cuerpo y a encontrar cosas que necesitan una orientación femenina, pero resulta que hay dos hombres que en el sentido biológico y ético moral, por constitución de cómo son criaturas, no ofrecen lo mismo. Entonces, necesariamente es importante ubicar los roles y tener cuidado. Aplicación importante, hay un poder central en donde el principio debe ser Dios gobierna nuestra vida, nuestros hogares, nuestra casa. Pero también hay una delegación de esos poderes y es así como esa autoridad se delega o se descentraliza. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento que mi padre me otorgaba ciertas responsabilidades y yo salía al pueblo, hacía los cobros, compraba todo lo que era necesario en la finca, hacía las actividades de lo que era el surtir para las actividades de campo y muchas cosas, y eso forma parte de que ese poder central se puede delegar para ayudar a crear conciencia de madurez y de responsabilidad en quienes se están levantando. Solo también como para mencionar ejemplo. La flexibilidad tiene que ver también con el afecto, pero también hay que tener cuidado porque ese afecto, si no es moderado, entonces se vuelve una forma de alcahuetear. Es mejor ser responsable y fijar unos límites y que se tenga la bendición de poder elegir qué conviene, porque esa es la verdadera libertad. Hay gente que dice es que a mí me imponen y entonces yo siento que no vivo para mí sino para otros. Pero cuando aprende a discernir la realidad de las cosas, puede elegir, pero que elijan lo que es conveniente, lo que es agradable, lo que es justo, lo que agrada a Dios y lo que es bendición al seno del hogar. Pero hay muchos que por falta de una buena comunicación quebrantan el afecto, se vuelven inflexibles, sienten que no son responsables sobre los demás y eligen por sí solos, no fijan unos límites por falta de una buena comunicación y entonces terminan saliéndose del marco de la libertad para desbordarse a un libertinaje. Generalmente el libertinaje es juzgado. La invitación para cerrar esta enseñanza y este espacio de transmisión. Actuemos y vivamos por fe. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
Versículo 24 explica por qué. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. ¿Qué recompensa entonces estás buscando? Tu propia recompensa, tu propia satisfacción, tu propio yo. ¿Estás buscando la aceptación de tu grupo social o estás buscando realmente recibir la recompensa del Señor Jesús? Qué bueno que obtengamos esa herencia. Al Señor es a quien estamos sirviendo y el mejor servicio lo debemos desarrollar desde el centro de nuestro hogar. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El primer ministerio que debemos cuidar y cultivar es el ministerio de nuestros hogares. Es muy difícil que alguien pueda ser un buen diácono si en el epicentro de su casa se han quebrantado los procesos de cómo formar. Muchas cosas que en estas charlas he orientado, no las digo como padre, porque las experiencias que hasta ahora he vivido las tengo como hijo, en donde también hice llorar a mis padres por muchas situaciones, en donde también sufrieron por alguna causa cosas que generé. Pero lo más maravilloso es entender que el Señor sigue restaurando, bendiciendo y transformando. Y que lo que nunca podemos dejar de hacer es quedarnos en silencio. Dios nos ha enviado con un mensaje poderoso. Y para tener éxito en nuestra familia tenemos que primero ubicar nuestros roles. Segundo, entender que Dios es el poder central. Tercero, que hay momentos en donde ese poder se puede delegar. Cuarto, de que si estamos haciendo las cosas no lo hagamos para nosotros mismos, sino por el bien del otro, con el objetivo de agradar a Dios, como también la Biblia dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta enseñanza, por esta consejería, por esta oportunidad. Y de antemano agradecer también a quienes han estado juiciosos en otras actividades que se han desarrollado y que el Señor bendiga todo lo que en su nombre hemos podido emprender. Soberano Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra es viva, porque esta palabra es eficaz. Hoy lo más importante es cultivar nuestra espiritualidad. Hay hogares que están pasando por un momento de soledad o de sequía. Y no es por falta de agua, sino por falta de fervor para buscar tu presencia y disfrutar el propósito de ser familia en tus manos por la fe. Te ruego, Señor, que con esta palabra y con estas orientaciones podamos tomar decisiones a tiempo en bendición de nuestros hogares. Que si en algo estamos fallando podamos corregirnos a tiempo y que podamos cada día ser canal de bendición y cada día seguir mejorando, porque tú eres el dueño de la obra, tú eres el dueño de las familias. El enemigo ha querido afectar el epicentro de la vida social, destruyendo los hogares, pero en el nombre de Jesús hay vida y restauración y hay procesos maravillosos que vivifican esa identidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Recordando entonces, el sábado también tendremos nuestro programa de culto y transmisión y el domingo vamos a enfocarnos todos en estar juntos en unidad participando de la bendición de Dios. Definimos de manera muy puntual. En la mañana estaremos en ayuno y búsqueda de la presencia de Dios. Y a las 7 de la noche entonces también tendremos nuestro encuentro como tal de escuela bíblica dominical. Pero habrá una tremenda bendición a quienes participen en el ayuno. Tendremos también un espacio de foro y formación para servir mejor a Dios. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.